Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Vivir la Prep. Muy buena acogida del primer episodio, el pasado podcast. La gente le gustó mucho a nuestros más de 10.000 oyentes. Pero no, bueno, de momento somos pocos, pero los pocos que lo han escuchado hemos recibido muy buen feedback. Yo por parte de gente cercana, me imagino que ustedes también. Estamos muy contentos, vamos a seguir con el proyecto. Este nuevo episodio, pues bueno, vamos a hablar de algo que nos gustó mucho y pensamos que fue una buena idea traer como segundo episodio del podcast. Y es, eh, ¿cuándo empieza realmente la preparación? Antes de empezar a hablar de todo esto, te recuerdo, estamos aquí con Mati, con Bra, conmigo, Juan. Eh, no sé, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Uf, amigo, acá en otro setup, peleándola con los datos en otro país para poder seguir grabando episodios del podcast, con una hora menos, ahora que en el podcast pasado, así que tocó arrancar más tempranito, pero excelente, excelente. ¿Vos, Mati? Sí, los tres estamos en diferentes zonas horarias, ¿no? Sí, No, sí, no había pensado eso. creo que sí. Ahora sí nos tocó a los tres, a cada uno en una distinta. ¿Y Y tú, sí, Martín, sí. cómo estás? A mí también me tocó mudarme de setup, pero no a tantos kilómetros de distancia, así que estoy un poquito más tranquilo. Eh, pero bien, che, ¿saben qué? Les cuento, bueno, de paso, hay varios atletas que vieron el podcast, el primero. Hay algunos atletas que lo vieron, como por ejemplo, bueno, le mando un shout out ahí a Coach Borre, Uf, porque amigo. nada, el loco se puso a ver el podcast, sí, 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 y le gustó, o sea, por lo que me dijo, le gustó bastante, que bueno, es atleta de Kevin Villa, ¿viste? Y, y nada, el loco se está preparando, creo que compite, estamos a jueves, este domingo compite, y después no sé cómo sigue su circuito de competiciones, pero Sí, sí, ya interesante. estuve viendo las historias, está en puntito caramelo ya. Qué grande. Creo que lo he visto, creo que sí lo he visto en las historias de Kevin. Yo la verdad sí no lo conozco, pero creo que lo he visto en las historias de Kevin. No, la verdad ese primer podcast estuvo muy bueno, o sea, muy distendido, tocamos puntos interesantes. También he tenido atletas, no míos, pero ciertas personas que compiten de mucho nivel que les ha gustado bastante. Entonces, creo que se logró lo que buscábamos con el podcast. Excelente. Ahora es solo darle continuidad. Entonces, el otro día, bueno, también me llegó un mensaje del coach de Ito, que lo había escuchado y que decía que era un honor aprender de nosotros. La verdad que cuando te llegan esas palabras, viste, además de personas, decís, amigo, o sea, venís laburando re bien. No sé cuánto más te podemos enseñar nosotros. Y te llegan esas palabras y la verdad que muy contento también. Así que muy buena la recepción, ahora solamente es darle continuidad y por eso también estamos hoy acá de nuevo. Vale, aprovecho ya que hablas de continuidad, avisar, ¿no? Vamos a tener, la idea es cada semana, máximo cada dos. Esa va a ser más o menos el cada cuánto vamos a estar sacando episodios para que de pronto nuestros oyentes estén ahí pendientes y no se preocupen si no sacamos una semana un episodio, nada, sino que vamos a tratar de, cuando no se pueda una semana, no, pero seguro, cada 2 semanitas vamos a intentar sacar ahí un episodio. Excelente. Entonces, bueno, yo creo que estaría bien ya empezar con el podcast, no alargarlo mucho, esta pequeña introducción, empezar con el tema. Y bueno, ¿cuándo empieza la preparación? Es una pregunta muy interesante porque creo que todos estamos de acuerdo en que, bueno, todos estamos de acuerdo en lo primero, pongamos un poquito de contexto. Normalmente entendemos que cuando se habla de preparación, escuchamos a los atletas en redes sociales y todo, hablar sobre todo o hacer énfasis, referirse a esa fase cuando inicia la búsqueda del punto de competencia. Se empieza esa fase ahí donde empieza a bajar el porcentaje para llegar al punto de competencia. Pero es muy interesante que se le asigne ese nombre de preparación únicamente a ese periodo donde se busca el punto. Porque creo que todos tenemos una opinión diferente y es algo que le he escuchado a muchos atletas cuando se empiezan a tomar en serio esto del culturismo, ya empiezan a llamar preparación a más allá de eso. Ya no solamente ese periodo de déficit cuando se busca el punto de competencia, sino también al tiempo antes, donde suele ganar masa muscular y eso. No sé, ustedes qué han escuchado de la preparación, no sé si también tienen como esta visión de que se cree que la preparación es únicamente, que han escuchado en redes sociales acerca de eso.
Yo creo que sí Bueno, que lo que se se... ve mucho más que nada en... Dale vos, Bray, dale vos. No, que creo que sí se hace mucho esa diferenciación en particular, que incluso hasta medio sacada de otros deportes también, pues, qué sé yo, en otros deportes también tenés mucho esa temporada de off-season, y después tenés que tenés, no sé, la pretemporada, y después ya tenés la temporada de competencia, ¿no? Entonces creo que también se hace mucho esa diferenciación, y yo en eso adhiero, al menos por lo que fui escuchando que se toma mucho la preparación como esa última definición que se hace para ya llegar a la tarima, ¿no? Sí, totalmente. Al final se ve, más que nada en muchas preparaciones de afuera, se ve como, ok, the prep begins. Es como, bueno, la prep empieza. Es como, pero no estabas en preparación antes. Sí, o sea, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Qué estabas haciendo antes si no te estabas preparando para competir? O sea, llevas diciendo que vas a competir unos 2 años y hasta ahorita inicia la preparación. Es chévere eso que acabas de decir. Interesante. Bueno, yo pues personalmente creo que la preparación inicia desde el momento en el que decidimos competir, independientemente de lo que estemos haciendo. Independientemente de lo que estemos haciendo en ese momento debe iniciar nuestra, nuestra actitud, podemos decir, o todas nuestras acciones deben apuntar a lo que vaya a suceder en esa tarima, independientemente de si estamos en superávit, de si estamos en déficit, de si ya estamos buscando el punto. Realmente la preparación y la puesta a punto es como, a mí me gusta verlo como por ejemplo, el powerlifting se dice mucho eso, que toda esa fase, lo más alejado de la preparación, es donde realmente se construye la fuerza. En los bloques de volumen, en los bloques de fuerza base, en todos esos bloques, y es realmente en el picking donde se expresa. Me gusta verlo similar para el culturismo, donde se construye realmente lo que va a ser la tarima, es en esa fase que normalmente no llaman preparación, y va a ser en esa fase de déficit donde se, se expresa todo eso construido. Entonces, yo personalmente creo que el no llamar preparación también a ese punto antes del déficit le quita seriedad a lo que realmente le resta importancia. Y eso pues ya lleva a que hayan, digamos, entonces eso engloba que la fase de preparación es algo muy largo, no solamente el déficit, y pues también tiene sus pequeñas subfases, pero pues primero antes de pasar a hablar de esas pequeñas subfases que todos conocemos, no sé ustedes, ¿qué es para ustedes la preparación? Bra, empezamos contigo. Yo justo con eso, Juan, que decías, coincido mucho. ¿Por qué? Porque creo que a veces el hecho de no pensar en la preparación como todo lo que engloba el periodo desde que empezamos a decir, bueno, voy a prepararme para competir, hace que el off-season lo tomemos como el momento de hacer lo que queremos. Cuando el off-season es el momento clave, como vos bien decías, Juan, para construir lo que después vamos a mostrar. O sea, la realidad es que ya en el momento en el que estamos haciendo ese trabajo de definición final para ir a tarima, no vamos a seguir metiendo masa muscular. Entonces es muy importante tomarnos en serio el off-season. Que nosotros podamos tener más flexibilidad en algunas variables, por ejemplo en el off-season, como por ejemplo es que en la alimentación de repente quedarnos un poquito más de calorías un día no va a afectar tanto como en esas últimas semanas, tal vez quedarnos un poquito más allá de las calorías, que sí puede afectar bastante más. No quita que en el off-season es el momento puntual donde vamos a estar construyendo la masa muscular. Entonces, como incluso Juan, comentando mi caso en particular, yo que quiero competir a fines del año que viene, ya me puse como punto de inicio de mi preparación la vuelta de mi viaje. O sea, yo vuelvo de mi viaje y empiezo a prepararme para competir. Y, no, y es muy probable incluso que yo ya a la vuelta de mi viaje deje la definición. O sea, incluso empiece a hacer mi etapa de volumen. Y estoy empezando mi preparación cuando estoy empezando mi volumen. Entonces, creo que lo fundamental ahí es entender que la preparación es el momento donde uno dice, bueno, ¿cuándo voy a competir? En esta fecha voy a competir. A partir de ahora suceden todas las cosas que van a hacer que yo llegue a competir. Eso incluye los volúmenes, los minicat, alguna definición que pueda haber entre medio un poquito más larga, todas, y bueno, y obviamente la definición que vamos a hacer final y todas las cuestiones que nos van a llevar a la tarima. Entonces creo que eso es lo que realmente engloba la preparación. Personalmente me pasa algo muy parecido y es que, bueno,
no sé si sabías, Juan, pero probablemente nos subamos. Ah, sí, creo que te contamos que probablemente nos subamos a la misma tarima con Bray. Vamos a estar compitiendo los dos ahí, codo a codo. Y los dos formamos parte del Team TBI, que es el Team Train by Ito, ¿no? Porque a los dos nos entrena, nos está llevando la preparación él. Y yo también. Podría decir, a mí todavía, no te voy a mentir, me suena muy raro porque es la primera vez que estoy teniendo esta experiencia de, bueno, vivir la prep, ¿no? Pero me suena rarísimo el decir como, ok, aparentemente soy un atleta en preparación y yo elegí estar en este momento, entonces mis acciones en este momento, en este periodo de off-season, en donde estoy fuera de temporada, donde las cosas pueden aparentarse un poco más relajadas, que en realidad no tanto, hay que seguir entrenando fuerte, hay que seguir midiendo esa ingesta calórica, no me tengo que dormir bien, porque tengo que aprovechar este punto, entrar en esa fase de definición, ser un atleta realmente competitivo. Sí, yo sé que la defi la tengo ganada, ¿eh? O sea, no va a ser problema para mí la definición. Yo te aseguro que voy a salir con rayas en el culo, lo digo el día de hoy. Pero pero hoy es donde tengo la oportunidad, cuando estoy en ese periodo de off-season, en esa etapa de volumen, hoy tengo la oportunidad de volverme día a día un poquito más competitivo para el día en el que salga a tarima. A, bueno, a ¿Te estás Sí. cortando un poquito? ¿O me parece? mostrar todo lo que creé en una posición bastante parecida y me parece muy interesante, la verdad, el punto que dice Creo que Bray. te cortaste un poco, Sí, pero se se cortó un entendió. cachito. Pero se entendió muy bien lo que decía. Entonces, bueno, qué chévere, porque ya tocaron ustedes más de lo personal, desde tocaron cómo lo perciben, cómo lo están viviendo, que me pareció algo muy, muy bonito escuchar cómo están viviendo eso y cómo están afrontando su momento, cada uno de la preparación, si no estoy mal, bueno, Bra están terminando una etapa de déficit, Mati está en una etapa de superávit, yo estoy en la puesta a punto, entonces creo que va a ser muy interesante también dar mi punto de vista. Así tenemos diferentes puntos de vista de un punto diferente de la preparación, el cómo se está viendo. Y yo personalmente, desde lo que es ya la puesta a punto, el déficit, ya esa fase final antes de la competencia buscando el punto, ¿cómo lo estoy viviendo? Y primero está siendo algo difícil, está siendo difícil porque yo estoy llevando mi mismo proceso, entonces digamos que a nivel mental está siendo complicado, pero bueno, eso no se acerca mucho al tema que estamos hablando acá, pero personalmente han sido las ganas de la off-season que no se imaginan. O sea, ahorita estoy la puesta a punto, en el déficit, y tengo unas ganas de entrar, no por comer, no por comer, no, o sea, no tengo el foco en la comida, sino porque es como tengo en mi mente o sea, yo siempre, sí, hay personas que les gusta más de pronto estar definidos, que les gusta más, yo soy más me encantan los kilos, me encantan las bestias, me gusta verme grande, me gustan los físicos que son muy grandes, entonces tengo un hambre de meter kilos, o sea, estoy como, Dios, suélteme que voy a meter kilos de masa muscular como un maldito loco ahorita que me suelten después de esto. Entonces, digamos que a mí incluso yo personalmente disfruto más esa etapa de la preparación, de lo que es el volumen, los entrenamientos, o sea, rindiendo como una bestia, verme grande, porque repito, a mí los físicos definidos no es que me llame mucho la atención, no, realmente me gusta más el verse grande, obviamente, sin llegar a verse gordo, pero pues bueno, lo estoy viviendo de esa manera. Bra tocaba algo muy, muy interesante, Bra tocaba algo muy interesante y es que, lo digo, la preparación, ahorita el off-season me incluye cosas como mini puts, tal vez otra definición muy larga, y es otro punto que tengo aquí anotado que me gustaría tocar. Es que dentro de, digamos, esas dos fases más grandes que tiene la preparación, creo que estaría bien dividirlo así en off-season y puesta a punto, Sí. que es el momento ya cuando vamos a competir. Digamos que hay pequeñas subfases, creo que en eso todos estamos de acuerdo, porque no toda la off-season es superávit, no toda la puesta a punto es déficit. Cada uno tiene sus pequeñas estrategias, y ya no solamente hablamos de pronto de que en un off-season hagamos un mini cut, porque también pueden haber en un off-season, tú lo decías, una definición más Sí. larga. Yo personalmente también me gusta
en las off-season incluir etapas de déficit largas, cuando a lo mejor empujamos mucho ese volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de que obviamente se sube bastante el porcentaje de grasa, tú lo decías, y digamos que el volumen, el hecho de que salirnos del plan no genere, digamos, tanto ruido y no genere tanto problema, lleva a que se vayan perdiendo hábitos poco a poco, de que vaya siendo cada vez, digamos, que se vea con menos miedo. Bueno, miedo no, no creo que miedo no es la palabra, sino que sea más fácil salirnos. Claro, Y con al más final, bueno, ligereza. terminamos exactamente. Entonces, al final, estamos en una off-season donde la mitad de la semana nos salimos de las calorías, descuadramos los macros. Entonces, a lo mejor ya una etapa dentro de esa misma off-season donde se busquen, digamos, calmar esas aguas para volver a retomar de forma óptima el volumen, el superávit, porque eso es importante, ¿no? O sea, obviamente no es una subida lineal y no es ganar masa muscular de forma lineal, porque si no todos terminaríamos pesando 200 kilos súper rayados. Pero bueno, muy chévere, o sea, me gustó eso porque también es algo que no se tiene en cuenta, y es que la off-season no es solo superávit. No sé ustedes qué etapas dentro de la parte off-season, donde se construye ese físico competitivo, ¿cómo lo ven? ¿Qué hacen dentro de esa off-season, dentro de esa parte de la preparación que estamos hablando que es tan importante, donde se construye lo que realmente vamos a mostrar en tarima? Bueno, personalmente me gustaría tocar un poco ese tema. Ese tema me interesa un montón porque sí, es cierto, o sea, no es solo de volumen a definición y de definición a volumen y de volumen a definición en un bucle infinito, sino que tenemos una gran variedad de atletas que parten con puntos muy distintos, en donde hay veces en donde te puede tocar un atleta que no está en un porcentaje graso como para seguir empujando ese volumen porque nos podemos llegar a encontrar, por ejemplo, con problemas después en ese periodo de off-season. Em, o por el contrario, todavía esa persona como que no sabe muy bien entrenar, entonces si empezás en ese momento esa etapa de volumen en el periodo de off-season, eh, quizá no la exprime muy bien y sí gana más grasa de la que ustedes quieren, entonces tampoco es tan productiva por ese lado. Entonces me resulta interesante el hecho de decir como, che, sí tenemos distintas estrategias y que vos estés en off-season y que vayas a competir, primero no quiere decir que vayas a competir en 24 semanas siempre que digamos, ok, listo, vas a competir, sino que tomamos la decisión bastante antes, como bien mencionaba Juan. Y segundo, que tenemos distintas estrategias básicamente que podemos aplicar para que, pensando a largo plazo, porque una preparación puede llegar a durar 3 años, por ejemplo, Sí. para que pensando a largo plazo, digamos, ok, este atleta tiene que salir en un punto muy competitivo. Entonces, sí existen atletas que en su periodo de off-season pueden estar en definición. Ok, ya es una posibilidad. Buenísimo. Eh, pero tenemos un montón de posibles contextos, un montón ahí. Hay uno que me gusta mucho y personalmente sí he aplicado bastante con atletas, es cuando básicamente no saben entrenar también y están en un porcentaje de graso un poco alto, un poco alto. Entonces, bajar ese porcentaje de graso para que, por ejemplo, luego sí el volumen que viene después de esa fase de definición, en donde también vas a buscar adquirir un montón de hábitos relacionados a una preparación y a una etapa de definición que a futuro te va a desafiar, creo que es bastante beneficioso, ¿no? Como para decir, ok, listo, el volumen que va a venir después lo voy a aprovechar, pero muchísimo. Y encima, ya tuve una etapa cuando entre justamente a donde voy a tener que pasar por una definición bastante fuerte, me va a servir mucho a nivel de adquisición de hábitos. Y tengo unas grandes bases ahora de poder aprovechar mucho más en esa fase de construcción muscular, en donde voy a estar en un entorno más favorable para crear tejido, justamente musculoesquelético, y claro, eso me va a servir un montón para magnificar todavía mucho más el efecto de ese periodo de volumen que viene en esa etapa de off-season, que en muchos casos puede ser bastante larga. Entonces, ese es un contexto que me gusta dar, por ejemplo, que me parece bastante interesante. No sé qué opinan de eso.
Sí, eso también, Mati, que es más, creo que a veces le suelen decir a algunos medio esa etapa de reset, que es como volver la composición corporal a un punto que sea óptimo para ganar masa muscular. Y me parece que está muy interesante, incluso te diría que es un caso muy frecuente, porque muchas personas por ahí salvo personas que ya vienen llevando, digamos, una buena continuidad en lo que es su preparación. Capaz cuando nos encontramos con personas que tienen una buena experiencia en el gimnasio, pero que de repente todavía no estaban llevando una preparación de culturismo como tal, suelen estar medio en ese punto donde tienen bastante masa muscular, pero también tienen algo de grasa ahí que perder para encontrarse en un punto óptimo para hacer un volumen. Entonces creo que es súper interesante esa estrategia que planteás. Primero, por lo que ya decías, de que al perder esa grasa, obviamente vamos a estar en un punto más óptimo para ganar masa muscular, pero sumado a eso, que también lo dijiste, me parece muy importante, son las primeras formas de ponerte a prueba en una definición por ahí un poquito más desafiante que las que ya venías teniendo, para después no hacer ese salto enorme de nunca haber hecho una definición a tener que hacer, por ejemplo, ya la última definición de la preparación para subirte a la tarima, ¿no? Entonces creo que me parece súper interesante eso. Después, algo que también quería remarcar por ahí de lo que había dicho Juan antes del off-season y esto de meter las definiciones y meter los minicut, es que obviamente el objetivo que nosotros tenemos dentro del off-season, o sea, si nosotros tuviésemos que plantear el escenario ideal, sería ponernos a crecer todo lo que podamos sin necesitar ninguna etapa de minicut, ninguna etapa de definición, pero la realidad es que el contexto del off-season, primero, por esa flexibilidad que a veces permite, que también igual hay que decir la verdad, muchas veces las personas se toman más flexibilidad de la que realmente deberíamos buscar en un off-season, termina generando también que ganemos más grasa y que sean necesarios esos periodos de minicut o incluso alguna definición un poco más larga. Pero en el ideal de los casos, si nosotros tenemos la capacidad de adherirnos al plan, de mantener la disciplina y demás, y realmente no sentimos esa necesidad de hacer tantas salidas de la comida, nosotros tendremos que intentar de empujar ese periodo de ganancia de masa muscular el máximo tiempo que podamos sin meternos en un minicut y sin meternos en una definición que obviamente durante ese periodo de minicut o definición volvemos a poner un poquito del cuerpo en unas condiciones no tan óptimas para ganar masa muscular. Incluso con lo que decía Juan también de meter algunas definiciones un poco más largas, me parece bastante interesante porque capaz cuando uno mete un minicat, al ser un periodo tan corto de tiempo, no llegamos a tener esa adaptación que incluso planteábamos antes de, bueno, bajo de nuevo un poquito esto de estar comiendo una barbaridad, de estar saliéndome las comidas a nivel psicológico, digo, ¿no? O sea, más allá de que capaz tenemos la pérdida de grasa, tal vez a nivel todavía psicológico y fisiológico el cuerpo sigue estando adaptado para meter un montón de comida. Entonces esto puede terminar haciendo que después de un minicut, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, capaz la persona vuelva a comer demasiado rápido muchas cantidades y eso termina haciendo que rápidamente recuperemos la grasa que habíamos perdido entonces. Creo que esto ya hablando en caso de una persona que ganó mucha grasa, ¿no? En el proceso. No estamos hablando de una persona que venía haciendo un volumen controlado y que simplemente se hizo el minicut para recuperar un punto un poco mejor, sino en una persona que capaz realmente se estaba saliendo todo el tiempo de su plan de alimentación, ganó muchísima grasa y en realidad lo que tenemos que hacer ahí no es solamente el trabajo de perder grasa, sino también de recuperar un poco ese ritmo de subida y ese ritmo de ingesta de alimentos. Entonces creo que hay que saber mucho usar las estrategias y entender. Incluso, a veces cuando nosotros usamos un minicut o hacemos una definición un poco más larga, no solo estamos pensando a nivel estético cómo se va a ver la persona, sino también en un trabajo más bien fisiológico y psicológico del comportamiento total del cuerpo durante ese periodo de off-season. Vale, vale. Sí, no, de acuerdo con lo que dicen ambos y me parece muy chévere. Me gustaría que nos fuéramos un poquito más por el lado de lo que habló Mati, pero antes quiero puntualizar algo muy bueno desde lo que hablaste tú y es del tema de los minicuts. Tú lo dijiste, o sea, una fase de off-season, mientras menos minicuts tenga, mejor. Definitivamente mejor. Mientras menos estrategias de estas tengamos que aplicar, mejor. Es como una etapa de déficit. Mientras menos diet breaks, mientras menos refit, mientras todo eso tengamos que utilizar, mejor aún, porque quiere decir que todo marchó excelente. Hay que tener eso presente, sí, o sea, son al fin y al cabo estrategias que tenemos ahí guardadas en un cajón que hay que sacarlas cuando es necesario y que ojalá no sea necesario sacarlas nunca porque eso significaría que a lo mejor la cosa, aunque se pueden usar a forma de prevención, yo suelo usar algunas como forma de prevención,
pero sería mejor que se quede así a forma de prevención y de pronto a forma de corrección. Muy chévere eso. Y también muy importante algo ahí puntualizar, que me parece que estaría chévere hacer algún episodio de los minicuts, pero puntualizar ahí por parte de los minicuts, si es que siempre, o sea, por eso dije que una etapa de los periodos de déficit en una etapa de oficio no siempre son minicuts. ¿Por qué? Porque a veces un minicut no puede remediar lo que acaba de suceder. Estamos en un punto en el que con un minicut, por más agresivo que lo hagamos, no vamos a quedar en un punto óptimo para seguir ganando grasa. Asúmelo, haz una etapa de déficit larga, llega al punto que tienes que llegar. Pero bueno, eso digamos que es tema para cuando hablemos más a profundidad de los minicuts, ¿sí o no? Al Y final, yo el volviendo, mensaje que capto, perdón Juan que te corte sí, ahí, pero como para englobar un poquito esa última parte por ahí de esas estrategias, algo que me parece muy interesante puntualizar es que al final, eh, en una etapa de off-season, cuando vos vas a aplicar ese tipo de estrategias, tu objetivo no es maximizar la ganancia de grasa, sino es maximizar la ganancia de masa muscular. Y en ese objetivo, en ese periodo de off-season, vos lo que querés es justamente eh, utilizar estrategias no tanto para decir, ok, quiero perder mucha grasa. No, no, no. Vos lo que te interesa es alargar la vida útil de esa etapa de volumen en donde realmente vas a estar construyendo en mayor medida. Así que nada, algo que me interesaba puntualizar nomás. totalmente, sí, o sea, un minicut no es para verse bien en la etapa de volumen, un minicut es para que siga ganando masa muscular como es. Y bueno, de interesantes esas etapas de déficit de las que llegamos a hablar y que se tocó bastante en estos últimos minutos, diría yo, es que, listo, es para potenciar y volver a retomar, digamos, de forma óptima esa ganancia de masa muscular, como justamente acaba de decir Mati, pero también es muy interesante, ¿por qué? Porque recogemos información. Yo creo que, no sé si ustedes, pero yo, por ejemplo, identifico que cada persona tiene un patrón de pérdida de grasa. O sea, ya uno mismo que se conoce, uno se espera cómo va a perder grasa, sabe más o menos en qué momento se estanca, sabe qué situaciones le pueden llegar a presentar. Lo mismo con sus propios atletas. Entonces, ya no solamente es interesante por el tema de hacerla larga, de hacer la etapa off-season larga, sino de recoger información y tener más o menos idea de a qué te vas a enfrentar cuando llegue esa fase de puesta a punto. Que a ustedes lo dijeron también, que no sea, que la preparación, que la puesta a punto no sea la primera definición que vamos a ver en nuestra vida. Ya no solamente desde el punto de vista de cómo te sientes, de que sepas cómo se siente esa parte de tener hambre, de sentirte cansado, de entrenar sin ganas, sino también de tener información de ello. Así más o menos cómo tengo que comportar mis variables, cómo tengo que aplicar cambios, cómo tengo que aplicar mi déficit, digamos ya desde la parte más desde detrás de la pantalla, tengo información de cómo, de a qué me voy a enfrentar, qué decisiones debo tomar, y por lo menos para uno como coach, eso es un alivio brutal, o sea, es una herramienta espectacular. Y por eso es que invito a nuestros oyentes a que cuando cojan un coach no sea justamente para iniciar la puesta a punto, por favor, sino por lo menos que hayan tenido un tiempo para que sea para todos lo más bonito posible todo y pues obviamente sacar un buen rendimiento al fin y al cabo en esa tarima y que no nos estresemos mucho todos. Es lo mejor para todos, pero bueno, sí, muy importante eso, recoger información y también tocamos un tema muy importante ahí y es el tema de la flexibilidad. Flexibilidad puede haber incluso en la puesta a punto, es la verdad. El problema es cómo determinamos la flexibilidad y qué magnitud de flexibilidad va a haber. No, no es un secreto, no vamos a decir que vamos a comer helado hasta que lleguemos con el glúteo rajado, porque eso no es así, pero hay momentos para flexibilidad de todo. Y muy importante, ya todos sabemos que la flexibilidad en una puesta a punto a lo mejor va a ser baja, pero ¿cómo sabemos cuánta flexibilidad en un off-season? Hay una herramienta muy buena que se lo escuché a Eric Helms esta semana que estoy viendo algún video de más, y es, bueno, yo ya lo utilizaba, pero él lo plantea como una estrategia para medir la flexibilidad y es el calendario. Algo que nos va a mantener los pies en la tierra durante una etapa off-season y que le recomiendo a todos utilizar es un calendario. Monta un calendario donde vas a tener una subida de peso proyectada, programada, con una subida de peso bastante, digamos, conservadora o la justa para tu nivel, la justa para lo que están buscando en esa off-season. Y el tú ir comparando tu progreso con ese calendario te va a mantener los pies en la tierra de decir, hey, me estoy pasando, tengo que bajar la flexibilidad, hey, me estoy quedando, puedo permitirme comer un poco más o voy apenas, entonces puedo mantener la flexibilidad como la estoy manteniendo. Eso va a ser una herramienta espectacular para mantener los pies en la tierra, no tirar ahí a ver qué pasa en la fase off-season,
porque el que la off-season sea parte de la preparación es justamente también esa importancia que se le da de la periodización nutricional y de la composición corporal. Entonces, no descuidarse por completo y a ver qué pasa. Y ya para continuar con el podcast, para continuar ya y tras pasar este punto, hemos hablado de algo muy importante y Mati lo tocó y quiero que nos seguimos por ahí. Es que estamos hablando de construir en la off-season algo, estamos hablando de construir algo que nos va a ayudar en la puesta a punto. ¿Qué construimos en la off-season? Les pregunto. ¿Qué es eso específicamente que construimos en la off-season? Desarrollémonos un poquito ahí. Carne, Eh, básicamente. Eh, y bueno, o sea, nosotros en la off-season, en ese periodo off-season, como para ir un poquito más profundo, porque sí sabemos que tenemos que meter kilos de carne, ¿no? Tenemos que meter muchas proteínas, añadir sarcómeros. Eh, pero ¿en dónde? Es como, ok, porque algo interesante es que yo tengo que competir en los bastante determinados, en donde incluso entre asociaciones las cosas que se valoran más son distintas. Primero tengo que tener muy en claro eso, ¿no? Porque si voy a competir, o sea, eh, no es que, por ejemplo, no sé, en mi debut voy a ir con la expectativa de sacarme de ponerme una medalla dorada en el cuello, ¿no? Pero voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y dentro de lo que incluye hacer las cosas lo mejor posible, están los requisitos que tengo para competir. Entonces no son las mismas cosas que se evalúan, por ejemplo, y que valoran los jueces en un atleta que es Men's Physique, ¿sí? Un atleta Classic, que allá en WNF Colombia no está categoría Classic, tenemos Bodybuilding. Em, no es lo mismo lo que se va a evaluar, por ejemplo, en un atleta bikini o en un atleta figure. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta todos esos requisitos para justamente construir específicamente lo que me va a volver en un atleta competitivo en esa categoría en la que me están evaluando luego. Creo que principalmente ese es el punto que quería tocar, que vos construís de forma muy específica, no es que solamente metes carne y ya. Por ejemplo, no, voy a poner un ejemplo bastante absurdo, me gusta poner los ejemplos absurdos porque son memorables y se entiende el concepto. Meter carne. Ok, voy a meter entonces 30 series semanales a mi tibial anterior. Carne voy a meter. Voy a meter 27 series a mis elevadores escapulares. Carne voy a meter. Pero es el punto en donde justamente estoy añadiendo proteínas en mi cuerpo. Es específico para volverme competitivo en la categoría en la que yo quiero competir para que luego me valoren los jueces y digan, ah, sí, buenos tibiales. Vamos, al centro, ¿viste? Tome su Te vamos a trofeo. valorar con los otros atletas. ¿Qué opinan un poquito de eso? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces no se tiene esa consideración de que no hay que, o sea, uno cuando ya está pensando en competir, incluso por la estética también, simplemente uno lo podría pensar, pero cuando uno está pensando en competir, ya tiene que empezar a poner un poco el foco en dónde está poniendo esa masa muscular y entender que no es simplemente ir al gimnasio a entrenar y meter el mismo volumen para todos los grupos musculares, como capaz, no sé, cuando arrancabas el gimnasio, que metías más o menos un poquito de cada cosa para más o menos ir creciendo parecido y no prestabas atención a qué respondía más, a qué respondía menos. O sea, ya cuando estamos pensando en competir, tenemos que, primero que nada, identificar cuáles son también nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para saber qué responde cómo a qué volumen. Y después de ahí también tener muy en cuenta que creo que esto es fundamental, Mati, porque esto de lo que nos van a evaluar al fin y al cabo, pues más allá de que después vos trabajes tus puntos fuertes y tus puntos débiles, si no sabes qué es lo que te van a evaluar, capaz llegaste, vamos a decir, con los gemelos más lindos del mundo y casi ni te los miraron los jueces, ¿entendés? Entonces, la realidad es que hay que saber no solamente los puntos fuertes y débiles que tenemos nosotros, sino también qué es lo que más van a evaluar en la tarima que estemos por pisar.
Y un agregado que quería hacer como para tal vez no ser reiterativo con lo de la masa muscular, que creo que sabemos obviamente que en un off-season vamos a construir masa muscular, es también que el off-season, al ser una etapa donde va a haber menos estrés que todas las etapas de definición que vamos a tener que hacer durante el proceso de preparación, creo que es un momento ideal también para construir los hábitos que después nos van a ayudar a rendir mucho mejor durante las últimas semanas antes de la tarima. Entonces, no significa que vamos a tener que, de nuevo, que tener la misma disciplina exactamente igual y la misma, tal vez, disminución de la flexibilidad que las últimas semanas antes de la tarima. Pero sí es el momento ideal para que empecemos a construir ciertos hábitos, por ejemplo, los horarios de comer, por ejemplo, si hacemos meal prep, ya empezar a meter ese hábito de cocinar las comidas en cierto momento de la semana o en ciertos momentos de la semana, porque todos esos hábitos van a ser mucho más fáciles de sostener si nosotros ya los habíamos creado y los sostenemos en el tiempo. Si nosotros esperamos al momento más difícil y de más estrés, donde estemos bajando un montón nuestro porcentaje de grasa, donde nuestro cuerpo esté puteándonos, y perdón por la palabra, todo el día porque no le estamos dando comida y ahí queremos cambiar las cosas, ahí queremos mejorar nuestras conductas, va a ser bastante más difícil que si nosotros aprovechamos un momento donde estamos más tranquilos, donde nuestro enfoque está en ir a entrenar, en obviamente cumplir con las calorías y, y generamos ahí los hábitos que después ya podemos sostener más fácil en el tiempo. Y no es en cualquier momento del off-season, porque van a haber momentos del off-season donde también va a haber un poquito más de estrés, tal vez no el mismo que en los periodos donde estemos perdiendo grasa, pero sí van a haber momentos puntuales donde vamos a estar cansados de comer, donde vamos a estar fatigadísimos del volumen e intensidad de entrenamiento que estemos metiendo. Entonces, capaz incluso diría que los momentos del principio del off-season son los ideales para construir hábitos y obviamente después intentar de sostenerlos en los momentos más difíciles del off-season. No sé qué opinan también desde ese lado. Eso que tú mencionas, eso de que en el off-season, digamos, le perdemos el foco y perdemos cierto orden al orden de las comidas, a la selección de alimentos, todo ese orden, Alberto Núñez lo llama que se ponen algo turbias las aguas. Se ponen las aguas turbias. Él ve la preparación como que uno va navegando y que hay momentos en los que las aguas se ponen más fuertes, se ponen más turbias, dificulta un poco todo. Y cuando uno se organiza, se calman las aguas y se pone todo mucho más fácil de llevar. Y eso es muy interesante y quería tocarlo, que estaba esperando a ver si salía al punto, si no lo dejaba para uno luego, porque justamente ese es uno de los objetivos de las etapas de déficit dentro de un off-season. Se pusieron muy turbias las aguas, vamos a que todo vuelva a ponerse en orden. Listo, vamos a tratar de calmar las aguas nuevamente a través de una etapa de déficit que nos obliga a estar nuevamente organizados y continuar esa off-season, ya no solamente en un punto físico mejor, fisiológicamente más óptimo para la masa muscular, sino con todas esas aguas mucho más calmadas y bueno, todo eso es importante. Entonces, muy bien, muy chévere esos hábitos y por eso es que invito a nuestros oyentes a escuchar el podcast anterior donde hablamos el tema de los requisitos para iniciar preparación anterior, donde tocamos más a fondo estos temas de los hábitos para la preparación y todo esto que hace mucho más óptimo. Ahí, Juan, Un antes tema, de que por ahí cambiemos de tema, quería hacer un agregado con lo que dijiste de esto, de calmar las aguas. Y es que tenemos que entender que por ahí es una aclaración que está bueno hacer, que nuestro cuerpo en realidad, nuestro cuerpo y nuestra mente, a lo que tiende es a buscar equilibrio todo el tiempo. O sea, siempre va a querer intentar de mantener el peso, siempre va a querer intentar de mantener la misma rutina de siempre. Y nosotros cuando estamos haciendo preparaciones para culturismo, nos estamos yendo un poquito hacia los extremos constantemente. Entonces, por eso llega un momento siempre donde las aguas se van a poner más turbias y hay que buscar un poquito bajarlo de nuevo a un estado donde estemos no cómodos del todo, pero un poquito más cómodos, porque nuestro cuerpo nos lo va a pedir. O sea, por eso se empiezan a generar tanto estrés en ciertas etapas, por eso también empezamos a sentirnos peor, porque al cuerpo no le gusta salir de ese estado que se suele llamar de homeostasis, ¿no? Ese estado de equilibrio. Así que me pareció muy copado también tener en cuenta que estas estrategias que nosotros venimos planteando tienen mucho que ver con volver un poquito a un estado un poco más de equilibrio, ¿no? total. Sí, sí, eso es por ahí va el tema de las aguas turbias totalmente. Ya, para hacer mi aporte ahí del tema de qué construimos, ambos lo hablamos, Mati de la parte más muscular y me pareció muy chévere haber tocado eso, no lo había pensado, pues no lo había tenido en cuenta a la hora de preparar el podcast de lo que pide cada federación, porque sí es cierto que cada federación pide algo diferente.
como apunte, WNF no tiene Classic, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, tristemente. Tristemente no tenemos Classic aún en WNF, pero sí hay muchas otras federaciones que sí lo tienen. Y bueno, realmente la creación de masa muscular, por el tema de lo que construimos, la off-season determina el éxito de la puesta a punto, ya no solamente por el físico que construimos, sino para ver qué tan llevadera va a ser esa off-season. ¿Por qué? Porque tenemos que la masa muscular va a ser un gran determinante de qué tanto vamos a en esa fase de puesta a punto. Entonces, muchas veces nos encontramos con alguien que quiere iniciar preparación, pero no sé si ustedes de pronto se han encontrado con eso, o tal vez no con preparación, con puesta a punto, ya está confundiendo la puesta a punto con la preparación yo también, pero que a lo mejor dicen, hey, quiero definir, y ustedes dicen, vale, o sea, tienes el físico para definir, pero para lograr alguna definición, pero tu consumo calórico a lo mejor está en 20 calorías por cada kilogramo de peso, no es óptimo iniciar desde ahí porque vas a encontrarte con muchos problemas a nivel de salud que no son interesantes. Entonces, cuando digo que la off-season termina el éxito de la puesta a punto, ya no solamente por el físico que vas a mostrar en tarima, sino qué tan saludable vamos a lograr que esa puesta a punto sea. ¿Por qué? Porque hay ciertos puntos, si no estoy mal, a partir de las 25 calorías por cada kilogramo de peso, en las que comer menos de ahí empieza a volverse problemático a nivel de salud. Entonces, tú vas a construir un metabolismo en esa off-season donde tu cuerpo va a tener una muy buena tolerancia a los nutrientes, va a volverse un horno de comida, que si omitimos esa parte, a lo mejor vas a tener que llegar a comer muy poco, vas a estar entrando en una puesta a punto problemática, con muchos problemas de salud, que ojo, uno siempre, o sea, una puesta a punto, hay que asumir que se van a hacer cosas que no van muy acorde con lo que es saludable, pero Creo que ahí mi en lo internet está mismo fallando un podemos... poquito. Vamos a esperar ¿Cómo? ¿Qué? un ¿El internet? minutito. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Sí. Listo, ya estamos de vuelta. Si puedes volver a mencionar un poquito Gracias. a dónde te quedaste, Juan. Porque yo estoy grabando el audio, entonces no te escuchaste porque yo me corté. Te quedaste básicamente en que tu cuerpo se va volviendo básicamente un horno en esa fase de construcción metabólica, ¿no? Entonces, por el horno que se va volviendo un horno de meter comida, lo que va a permitirnos en esa fase de déficit comer más y mantenernos más hacia el lado saludable dentro de lo no saludable que nos vamos a estar metiendo poco a poco en la puesta a punto. Entonces, a lo mejor, si tu puesta a punto, sin esa fase de oxígeno, donde construyes eso que te va a permitir comer más, se va a poner difícil a partir de las 12 semanas out. Sin construir eso, a lo mejor desde las 20 ya estás sufriendo. Entonces, estás construyendo no solamente un físico competitivo, sino estás construyendo lo llevadera que va a ser tu definición, estás construyendo el qué tantas estrategias y cosas raras vas a tener que hacer para romper estancamientos, estás construyendo mucho más que un físico. Entonces, estás construyendo básicamente salud para lo que es, para lo que va a ser tu etapa de déficit hasta el punto competitivo, y estás construyendo además, bueno, el físico que vas a mostrar, muy bonito todo, pero creo que también es importante saber cómo llegar ahí, porque eso también va a influir en cómo llegas a nivel mental, que quedes odiando el culturismo, porque, o sea, a mí de nada, yo no daría por exitoso una preparación, una puesta a punto en la que el atleta subió un buen físico, pero dice no quiero volver a competir en mi vida, porque me sentí horrible, eso no va a ser exitoso. Y yo personalmente me he encontrado con atletas en los que le he tenido que decir, hey, no vas a competir, no vas a competir, porque yo no te voy a estar programando, no te voy a estar enviando cosas en las revisiones, un plan en el que sé que vas a estar, vamos a empezar en un punto que de salud va a ser horrible, o sea, te voy a estar enviando a la muerte, bueno, pues a la muerte suena muy, muy feo decirlo, te voy a estar programando el que deteriores tu salud cuando sé que en un punto mejor vamos a tener que entrar en ese punto tal vez más adelante, por menos tiempo posible, pero si desde el inicio te estoy metiendo en eso, sé que no va a ser mejor. Obviamente, cuando alguien quiere competir, lo va a hacer y se va con otro coach y lo que sea, pero yo pues personalmente sí prefiero curarme en salud de eso. No sé si han tenido estos casos en los que no, de pronto no es muy óptimo una etapa de definición y a la gente le cuesta, o sea, eso cuesta entenderlo a las personas. Las personas dicen, no, pero yo quiero competir, yo quiero bajar, estoy dispuesto a todo, me dicen, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a todo, yo estoy dispuesto a pasar hambre, a comer, y llega el momento y dicen, no, no quiero seguir, se aburren,
Bueno, no sé qué opinas de esto que acabo de decir. Ese enfoque me parece que es muy parecido y Mati por ahí me va a dar la razón en esto, justo al enfoque que creo que nos intenta transmitir mucho Kevin Villa en la mentoría que hacemos con él, que es que el culturismo tiene que tener esa parte también de saludable. No podemos pensarlo como un deporte donde vamos a hacer todo lo que haya que hacer para llegar a la tarima sin importar el qué y sin importar cómo termina la salud psicológica, fisiológica, incluso de la persona. Entonces, creo que es fundamental entender que tiene que ser, o sea, uno tiene que poder vivir el culturismo de alguna manera, tiene que encontrar un enfoque donde al final pueda vivir en el culturismo, no simplemente sea un hago todo lo posible, la paso muy mal, o sea, realmente la paso muy mal para llegar a una tarima y después no quiero saber nunca más nada del culturismo, porque al fin y al cabo es un deporte donde nosotros tenemos, al tener tantas cosas relacionadas con nuestro estilo de vida, tenemos que transformar el deporte también en parte como un estilo de vida, por lo menos si queremos competir más de una vez en nuestra vida, ¿no? Capaz que hay alguna persona que quiera hacer una sola competencia y nunca más, pero tampoco le veo sentido, porque si tampoco tenés un compromiso muy grande, ¿para qué la vas a pasar tan mal para pisar una tarima una única vez, ¿no? Sí, ahí hay una frase que quiero decir que siempre la digo, que en realidad la saqué de un entrenador con el que yo trabajaba antes, y es que al final, que es algo de algo muy importante que dijo Juan cuando estaba hablando recién, y es que, bueno, no podemos ganarle a la biología humana. Por más espartano que te creas, no puedes ganarle a la biología humana, y más te vale que la respetes o la vas a pasar bastante mal y puedes tener consecuencias severas. Entonces, también acá se entiende muy bien algo que predica mucho, por ejemplo, AJ Morris. Estoy seguro que ambos lo conocen, ¿sí? Es una gran referencia en lo que es culturismo natural a nivel mundial, ¿no? Mm. Eh, Podríamos decir que está en ese top, ¿sí? Eh, que es que uno de los objetivos en ese periodo de off-season, exactamente, no es solo construir, no es solo progresar en rendimiento, sino también justamente elevar, ¿no? Llevar a los límites altos a ese metabolismo, pero no, eso no significa subir calorías porque sí, sino que como consecuencia de hacer las cosas bien y buscar ese progreso a nivel semanal, se tenga que dar sola esa subida en la ingesta energética. Entonces, ahí es una de las cosas que dice literalmente ella Morris, es que vos querés terminar tu fase off-season, si todo sale bien, con una cantidad incómoda de comida, ¿sí? La base de comida tiene que estar muy alta para que luego esa fase en donde entramos en la prep, etapa de definición para competir, puesta a punto, sea, bueno, sea un poco más un chiste, básicamente. Eh, sí, me parece algo súper interesante. Al final nosotros queremos terminar con una ingesta energética bastante alta para que, bueno, después que estemos sobrados. Y como dije recién, no queremos subir calorías por subir, porque eso sí va a hacer que básicamente terminemos esa etapa de off-season con un porcentaje graso bastante alto, en donde ya estamos comprometidos a nivel de lo agresivos que vamos a tener que ser luego en la etapa de definición por toda la cantidad de grasa que vamos a tener que perder, porque, porque esos kilos después van a tener que bajar en, eh, para justamente presentar una condición realmente competitiva. Así que me parece muy interesante lo que mencionaron los dos ahí. Vale, y eso que menciona Mati es clave porque tú lo dices, ¿no? De iniciar una preparación para competir en un punto de grasa muy alto va a hacer que, o sea, es hacer que sea difícil la prep desde el principio. Es plantear una prep que va a ser incómoda, va a ser difícil, que no tiene por qué no ser exitosa, va a depender mucho del caso, porque a lo mejor si es una persona con un porcentaje de grasa alta, pero con un rendimiento espectacular, por lo mejor va a ser menos incómodo, pero bueno, en fin, no es, a modo general, no es una buena idea iniciar con un porcentaje de grasa muy alto. Pero se llega, y ese es un punto que quería mencionar acá y creo que es una buena manera de conectarlo, es que cuando se llega muchas veces a estos porcentajes de grasa tan altos es porque no se toma en serio esa fase de Sí, off-season. Y ya hemos mencionado mucho en este podcast por qué es tan importante tomársela en serio.
Yo digo realmente que es que desde el mismo planteamiento del nombre hace que uno no se lo tome en serio, ¿no? La etapa de off-season. Yo creo que esto viene más principalmente de ese nombre off, de pronto del culturismo con fármacos, por el tema de que se está off y se está on. Cuando se usa química, off, no estamos usando química en este momento, on estamos usando. Y normalmente, pues bueno, por lo menos yo lo que conozco muy poco de las preparaciones con química, soy sincero, que estamos hablando de culturismo natural, pero normalmente se está on en ese momento cuando se inicia la preparación. Sí, perdón, cuando se inicia la puesta a punto, normalmente es cuando retoma el uso de fármacos, entonces empieza a ser on, y la fase off-season es más vale un periodo en el que se está o en un uso de fármacos más bajo o sin fármacos. Repito, soy ignorante en el tema, por favor, los que saben de eso no me digan nada, pero entonces yo lo asocio con eso, con que por eso es que a lo mejor no se toma tan en serio, y, y pues bueno, creo que ese es como el aprendizaje, porque realmente en naturales es el off-season donde es el momento de construir el culturismo realmente. El off-season es realmente donde es el momento de construir todo lo que hemos hablado y lo que va a hacer que seamos unos culturistas competitivos, que seamos unos culturistas longevos, que seamos que no tenga, que nuestra carrera competitiva no tenga una fecha límite, a lo mejor porque nos aburramos, ese tipo de cosas. Y muchachos, no sé ustedes tienen algún otro punto que tocar, algo que quiere que encadenemos más. A mí me Vale, gustaría tocar un último punto que me parece que es clave, y es que vamos al caso de la etapa de definición, ¿no? X caso, estamos a 20 semanas, 20 weeks out, ¿sí? Ok. Entonces, la condición que yo voy a presentar en la tarima, ¿debería estar lista en 20 semanas? Y los dejo que hablen. Buena pregunta. En 20 semanas, ya la condición que vas a tener en la tarima. La cantidad de grasa que tenés que perder. O sea, estar en un déficit crónico sostenido en el tiempo. ¿Durante 20 semanas tenés que estar en ese estado? vale, pues yo toco por acá y digo, definitivamente, eso es algo muy nuevo, ¿sabes? O sea, eso de que ahorita nosotros lo vemos mucho, tal vez porque estamos formándonos ahorita, pero para las personas que a lo mejor llevan un tiempo, tienen más experiencia en esto del culturismo, el tema de llegar al punto antes es complicado, porque bueno, a ver, me explico, no. Lo ideal sería llegar al punto unas 4, incluso 6 semanas antes, para ir metiendo comida, digamos que hacer una mini reversa, lo que se conoce como reversa en el mundo fitness, pero más enfocado al culturismo, que cambie un poco la estructura, creo que sería interesante. O sea, eso ya es como un tipo de peak week, por eso yo no le digo peak week, sino las peak weeks, las semanas de peak week, porque es donde empieza a construir eso. Pero hay algo muy interesante, y es que en la práctica eso es complicado. Llegar al punto antes complicado. Lo ideal para responder tu pregunta es no. Lo ideal sería llegar al punto antes, y por eso es tan importante que la puesta a punto sea larga, para dar margen a eso. Pero pues también hay que entender que no siempre se va a poder, y mucho menos en las primeras preparaciones. Eso puede llegar a ser difícil, sobre todo en las primeras preparaciones. Eso va para otro podcast. Eso va para otro podcast, totalmente para otro podcast. Pero aquí como para dejar el punto a los curiosos que nos escuchan, son estrategias que están utilizando últimamente, es algo muy nuevo. Tenemos, por ejemplo, a Alberto Núñez, a varios de los españoles, cuando están a 4, 6 semanas de sus últimas competencias, están subiendo calorías incluso a puntos de comida más altos que lograron en la off-season. O sea, es una cosa demasiado loca. Es una cosa muy loca ahí para los curiosos. No sé, ¿verdad? ¿Qué tienes para decir del tema? No, sinceramente no tenía mucha experiencia de esto, o sea, me voló la cabeza cuando comentaste incluso lo de subir las calorías por encima del punto de off-season. Me parece que estaría igual hasta interesante, como habían dicho, que lo toquemos, o sea, que toquemos capaz todo lo que tiene que ver con puesta a punto dentro de un podcast y que hablemos de estas estrategias, porque así como a mí me sorprendió, seguramente un montón de personas que estén escuchando, de nuevo de esas 10.000 personas que nos están escuchando, les voy a haber dejado los ojos medio abiertos y deben decir cómo subir calorías, tipo, en el momento en el que
estoy por subirme a la tarima, subir calorías, no deben entender nada. Eh, Da miedo, miedo. Igual teníamos, por ejemplo, a Fer. Y yo me acuerdo que, bueno, le digo Fer como si fuera amigo, Fernando Equima. Ahí me tomé la confianza. Él en un podcast de Jim decía eso, decía que era difícil. O sea, es que es algo que da miedo. Definitivamente, imagínate uno tener el punto sí, y sí. tomar la decisión de empezar a subir comida. Hay que tener los cojones puestos. Incluso yo cuando aprendí eso en mi formación, yo me estoy formando con la Escuela de Cultivo Natural, que teníamos las clases de Pickwick, él decía eso, decía, da miedo. O sea, se le aprieta a uno todo del miedo, pero es algo que ha demostrado que ha funcionado y es lo que está haciendo sobre todo, yo digo, a nivel, digamos, como observador y, digamos, la experiencia que tengo como preparador realmente lo he aplicado muy poco porque, repito, en las primeras preparaciones es difícil. Yo digo que ese tipo de estrategias es lo que está haciendo que el culturismo natural esté subiendo tanto de nivel, porque es que eso al final hace que no se llegue, cuando llega al punto, o sea, en el punto en el que tú estás del déficit, en el que llegas al punto de competencia, va a ser el punto menos saludable en el que vas a estar. Estás comiendo menos, vienes de una pérdida de peso brutal, y el empezar a subir esa comida va a hacer que salgas de ese punto de poca salud y a lo mejor manteniendo aún el físico a nivel visual. Entonces, y eso es algo, y ahorita que tú lo tocaste el tema de las federaciones, es algo que en las federaciones se evalúa mucho. ¿Qué tan saludable te ves? Y le suma ahí un puntico, ¿sí? Porque en las federaciones naturales valoran mucho eso, que el atleta sea saludable. ¿Tú qué querías desarrollar por ahí, Mati? Porque ahí dejaste una intriga potente para futuros podcasts. Sí, sí, creo que es un tema que realmente se puede tocar mucho. O sea, fui bastante cabrón con la pregunta, no voy a mentir, lo hice súper a propósito. Es mi instinto maldito que me sale, pero bueno, por ahí lo que quería tocar es eso, que sí, un poco lo que hablábamos con vos, Juan, es que idealmente tu condición debería estar lista antes. Y sí es cierto, o sea, en primeras preparaciones capaz no podemos tener la expectativa de decir, bueno, 6 semanas antes de competir, yo voy a estar listo y voy a empezar a subir comida. No sé, che, no sé si va a ser tan así, tipo entendiendo que, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que tengo 3 atletas ahora que van a competir en octubre y me agarraron para la etapa de definición para competir, ¿sí? Y yo no sé, por ejemplo, el ritmo al que cada uno de forma individual pierde grasa. Claro, todas las semanas voy tomando datos, pero no pasaron antes por etapas de definiciones en donde yo estuve manejando esa ingesta energética y estuve observando todos esos datos por un montón de tiempo, entonces no sé bien cómo se va a dar, pero sí creo que en esto quizá ambos pueden estar de acuerdo, es que más o menos esas calorías de mantenimiento para ya empezar a subir la comida, entonces al menos 2 semanas antes debería estar lista probablemente tu condición. En un caso muy poco ideal y bueno, sí, quizá incluso ahí, no sé, se tendrá que seguir apretando. Debe haber algún caso en el que se pueda tomar ese enfoque, calculo que sí. Mi falta de experiencia también me mantiene curioso ante esas cosas, en donde puede ser que incluso hay personas que tengan que tomarse, por ejemplo, una sola semana para empezar a subir calorías. Pero un poco lo que recomiendan todos estos autores, como por ejemplo el Team RP, sí, es que vos cuando inicies básicamente tu Peak Week, si realmente querés sacarle un poco más de jugo y mejor que para el momento en el que inicies la Peak Week ya estés vos previamente con unas calorías de mantenimiento que luego sobre esa base vas a terminar subiendo calorías, subiendo comida a medida que el cuerpo, que vayas analizando básicamente lo receptivo que está el cuerpo a esos cambios y cómo eso va impactando, ¿no? A nivel visual, bueno, casi día a día, ¿no? Entonces eso es principalmente lo que quería decir de forma muy general, que creo que es algo interesante, es como, ok, si estás a 20 semanas y eh, mm, por lo menos estás a 18, ¿entendés? O sea, a lo que voy, deberías estar 2 semanas antes de que vayas a competir. Ahí sí probablemente querés estar listo para tener un poco de margen de maniobra en esa peak week que te va a dar ese punto en donde te vas a volver a ver un poco más saludable,
te vas a ver más lleno, te vas a ver rocoso, te vas a ver más vascularizado. Y habiendo dicho todo esto, la Peak Week aún así no es mágica y creo que eh, sí te da un plus bastante interesante, sí te lo da. Creo que lo podemos analizar. Creo que todos estamos de acuerdo que lo que hizo la Peak Week en la preparación de Fernando Equigua fue Sí. bastante interesante, ¿no? Pero lo que más a nivel de escala de relevancia tiene para que vos llegues justamente a esa condición es que se empiecen a hacer con más tiempo estas etapas de definición. Esto también lo podríamos tocar en otro podcast porque ya nos estamos quedando ahí, ya estamos ahí en el límite de tiempo. Sí. Creo que Brian ya se tiene que ir, yo también ya me tengo que ir. Pero como dejo algunos puntos disparadores como para generar intriga en futuros episodios. Y es que, ok, a nivel escala de relevancia de lo que te va a hacer ver realmente competitivo cuando vos te sumas a esa tarifa, es que lo primero es que pierdas la cantidad de grasa que tenés que perder. Porque la Peak Week sí te puede dar un plus interesante, pero cuando vos ya tenés esa condición muy competitiva. Cuando vos ya tenés esa condición muy competitiva. La Peak Week no te va a hacer bajar en 2 semanas un 4% graso que te faltó bajar a vos porque no iniciaste, por ejemplo, con tiempo realmente esa etapa de definición para competir después. Ahí quiero cerrar un poquito ese tema, el tema cabrón ahí que abrí. No, no, y súper bien tocarlo porque al fin y al cabo encadenamos con eso de lo que trataba el podcast, es que la puesta a punto no es solamente déficit. Ahí hablamos de otra fase que tiene esa etapa de puesta a punto, de todas las minifases que tiene una preparación. Entonces, ahí le Y además damos, te vuela de la cabeza porque decís, che, para, terminé mi preparación en superávit. Re cabrón, sí, ¿no? total, sí, total. Entonces, eso es muy chévere. Bueno, podemos ir programando un podcast hablando de Peak Weeks, Mm, estrategias de Peak Weeks, vale mucho la pena. Y bueno, no hay nada más por añadir, creo. no, ya Eh, está. Hay un mensaje siendo final que todo, me gustaría dar, ahí con lo que dale, también dijo Mati, de que una peak week no te va a solucionar una mala puesta a punto. Bueno, quiero también dejar el mensaje de que una buena puesta a punto tampoco te va a solucionar un off-season desastroso. Entonces es importante esa etapa de construir masa muscular porque si no la hacemos bien y llegamos sin masa muscular, sí, podemos llegar a un porcentaje de graso bajo, pero de ahí a que ese físico se da bien sin la masa muscular que necesita, es importante que le demos relevancia al off-season también. qué bueno. Qué buena manera de cerrar el podcast ahí dejando intriga. Entonces, muchachos, con gusto, este podcast personalmente creo que superó con creces el anterior. Me sentí muy feliz hablando tanto de culturismo, me gustó demasiado, me gustó cómo se desarrolló todo. Al final, pues, logré tocar todo lo que pensé que no íbamos a alcanzar a tocar e incluso se tocó aún más y creo que fuimos bastante profundos y creo que quedan bastantes aprendizajes muy chéveres de este podcast. Nos adentramos mucho más en lo que es el culturismo, en lo que es el culturismo para nosotros, en lo que creemos que debería ser el culturismo para las personas que quieren practicarlo. Eh, Síganos en nuestras redes sociales. Yo salgo como Juan Quijano con doble O al final, Mati como Muscle Mati, MUSSLMATI, bueno, ahí debe estar el nombre, y Bra como Bray CrossFit. Exacto, Break CrossFit. ¿Sí? Cada uno, pues bueno, tenemos nuestros servicios de asesoramiento, cada uno, pues obviamente, sujeto a disponibilidad de plazas. Todos trabajamos, creo, ya no solamente con preparación para competencias, sino también para fines de aficionados, volumen, definiciones, aficionado y todo. Entonces, bueno, ahí nuestras redes sociales para que contacten con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de Vivir la Prep. Muchas gracias, Un muchachos. gusto.